¿Cuánto dinero se gastaron los partidos políticos las pasadas elecciones autonómicas? ¿Cuál de las 7 formaciones que se sientan en el hemiciclo desembolsó más? Preguntas que esta semana responde el Consejo de Cuentas. Hola, ¿qué tal? Enseguida conocemos todos los detalles de esa contabilidad electoral. Hoy, como ven, nos hemos acercado a un instituto para hablar sobre un asunto que ha puesto sobre la mesa el procurador del Común. ¿Deben prohibirse o no los móviles en los colegios? Enseguida se lo contamos, pero antes titulares. Antes del 2 de marzo, los grupos deberán haber presentado sus peticiones de comparecencia para la Comisión de Investigación de las Eólicas y podrán analizar la documentación que requieran durante el mes de febrero. Esta semana se ha reunido también la comisión que analizará la financiación que reciben los medios de comunicación y ha fijado que se analizará solo el periodo entre 2014 y 2019. Las Cortes renuevan el convenio con la Asociación de Prensa de Valladolid para contribuir con el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes. El Parlamento aporta 2.000 euros. ¿Se debe prohibir el uso de los móviles en el colegio? Es la pregunta que hoy nos hacemos. El debate lo ha puesto sobre la mesa hace unas semanas el procurador del Común. Le ha pedido a la Junta que legisle su uso, que elabore una normativa homogénea en toda la comunidad, porque hasta ahora cada colegio lo regula como quiere o como puede. Pues la Consejería de Educación ya ha contestado a esa propuesta, dice que lo va a estudiar, pero que actualmente no es mayor problema. Vamos a preguntárselo a quienes lo viven de cerca. Está con nosotros Ángel Álvarez, jefe de estudios del Instituto Condesa Eilo, María José Martín, defensora del profesor, y Paulino Martín, jefe de Inspección Central. Muchísimas gracias a los tres por participar en este debate. Os lanzo ya lo primero, la pregunta del millón. ¿Creéis que hay que prohibir los móviles en los colegios o hacerlo es poner puertas al campo? Bueno, desde luego prohibir no. Regularlo sí, y sobre todo pensar que en un centro educativo lo que hay que hacer es utilizarlo como una herramienta didáctica dentro de todo el ámbito pedagógico de los profesores y desde luego prohibir en absoluto. Regularlo tanto por edad como por cometidos es correcto. Nosotros al menos en nuestro reglamento de régimen interior tenemos ya dispuesto cómo se debe utilizar y después cómo se debe, digamos de alguna forma, evitar que tengan otros usos. Te voy a preguntar también por el reglamento interno, pero lanzo la pregunta a Paulino, a María José. ¿Prohibirlo sí, un enemigo, un aliado en los colegios? Sin duda un aliado. La competencia digital ha venido para quedarse, es una de las competencias básicas que se desarrollan en los diferentes currículos de las diferentes enseñanzas y, como bien ha dicho el jefe de estudio de este centro, es un recurso didáctico más a disposición de los docentes y un medio más, al igual que pueden ser las tablets, los libros de texto, con lo cual hay desde un punto de vista curricular, organizativo y normativo, que ya lo tenemos regulado en Castilla y León, entendemos que en este momento no constituye ningún problema en nuestra comunidad autónoma el uso de los dispositivos móviles, está regulado desde diversos puntos de vista, como bien ha apuntado, tanto en los planes de convivencia de los centros educativos como en los reglamentos de régimen interior, tienen la capacidad cada centro educativo dentro de su autonomía de poner las medidas que estimen oportunos para realizar ese uso de una forma correcta y adecuada. María José, ellos opinan que no hay que prohibirlo, hay que hacer un uso responsable del móvil. El problema es que los adolescentes a veces no entienden el sí, solo entienden el sí o el no, ¿no? El punto intermedio les cuesta un poco más. Los adolescentes y no tan adolescentes, el móvil ha llegado, como dicen ellos, para quedarse. Prohibir, yo creo que todos estamos de acuerdo en que no se puede prohibir algo que es parte de nuestro día a día. Regular eso, una normativa, pues sí, porque como todo siempre tiene que existir una norma, porque desgraciadamente hay casos que son por los que saltan todas estas sugerencias, esta propuesta, que hace necesario que haya que regularlo. Siempre con que se aplique, se use el móvil con una aplicación didáctica o una finalidad, sí, en las aulas, en los pasillos, como medio de comunicación o un mal medio de comunicación, no.
Entonces, siempre que sea con una finalidad didáctica, sí. Como móvil, no. Hay comunidades autónomas que sí que han prohibido el uso del teléfono móvil en los colegios, incluso en Francia también se ha prohibido en todo el país. Este debate se suscitaba hace unas semanas porque el procurador del Común le recomendaba a la Junta que elaborara una normativa homogénea en toda Castilla y León, porque actualmente, lo que decimos, cada centro tiene su propio reglamento interno y ahí lo prohíbe o no lo prohíbe. Os lanzo la siguiente pregunta: ¿es necesario una regulación homogénea en todos los centros o con lo que hay vale? Yo considero que unas bases sí hay que sentar, pero regularlo exhaustivamente considero que primero no es posible y en segundo lugar es una herramienta que, de igual manera que cuando se introdujeron las calculadoras, los libros, más atrás todavía dentro de la enseñanza, pues en su momento causaría una revolución. Se han introducido los ordenadores, ha vuelto a causar otra revolución. Está pendiente de introducirse el móvil. ¿Qué dice vuestro reglamento interno aquí en el instituto? El reglamento interno, como es muy general, prohíbe el uso inadecuado de los móviles. Solamente en el caso de que el profesor, en una determinada actividad, tenga que utilizar el móvil, pues lo debe comentar en jefatura de estudios y nosotros estudiamos la viabilidad y generalmente pues se lleva adelante. ¿Y si un alumno está utilizando el móvil de forma inadecuada en clase? No solamente ¿Qué pasará? inadecuada, ¿Alguna vez es decir, pasará? la norma lo que establece es que sea solamente usado para temas didácticos. Si no es así, el alumno puede tenerlo pero no usarlo. Si lo usa, se le retira. Al final de la mañana se le vuelve a entregar. Eso sí, a la segunda ocasión se mantiene, lo dejan durante una semana avisando a los padres para que sepan que esa situación es así. Si el padre no está de acuerdo, viene y se lo lleva. Paulino, decimos que cada instituto, cada centro escolar tiene su propia regulación. ¿Cuál es la tónica general en los centros escolares de Castilla y León? Nuestra norma permite que dentro de los proyectos o de las propuestas curriculares que hacen los centros, de cómo tienen que organizar sus principios didácticos y metodológicos, establezcan qué deben de hacer. Cada docente, a su vez, en cada área o materia que imparte, tiene una programación didáctica donde debe recoger a principio de curso qué es lo que va a hacer en cada una de las unidades de conocimiento y luego dentro del aula tiene una programación de aula donde fija todas estas situaciones. A partir de ahí, la propia norma, fundamentalmente los reglamentos orgánicos de los centros, establecen cuáles son los contenidos de un reglamento de régimen interior y establece qué puntos tiene que tener. En este caso, las normas de convivencia es uno de los aspectos fundamentales, con lo cual cada centro, en función de la situación de convivencia en su centro, que podemos estimar como buena en nuestra comunidad, hace esa apreciación. O sea, que no sería necesario, según tu punto de vista, una regulación entendemos que en este homogénea. momento con lo que tenemos sería coartar, sería, como decíais antes, ponerle puertas al mar, porque cada centro, en función de su contexto y de su realidad concreta, es muy diferente. Claro, el problema no es el móvil, es lo que decías, ¿no? Sino cómo se usa. Al procurador del Común han llegado reclamaciones de profesores que no han sabido cómo afrontar determinadas situaciones que se han vivido en clase. No sé si al sindicato, a AMPE, a ti, como defensora. El defensor del profesor en concreto son los casos que llegan. Los centros hacen muchísimos esfuerzos por regular lo que se puede regular. De ahí que hablamos norma sí, norma no. Una norma muy general sí que regule que el uso inadecuado no se puede llevar a cabo en los centros, porque es ¿Con algún tipo de penalizaciones aparejado? Normalmente tienen sanciones. O consecuencias, sanciones. Es la retirada del teléfono. Volvemos también a lo mismo, escuela, familia. También es importante pedir la colaboración de las familias, que conozcan cuál es la normativa, que el teléfono no se puede usar en una clase. Pero al sindicato se han llegado preocupaciones de profesores que se han visto en situaciones, pues eso, de estar en clase, el chaval usa el móvil y a lo mejor quiere retirarlo, pero bueno, es de uso privativo, atenta a la intimidad, porque en el móvil hay un contenido, lógicamente, que es personal de cada uno. Por un lado, está normalmente si un niño está con un teléfono haciendo un uso inadecuado y tú como profesor se lo pides,
no suele pasar nada, accede a dártelo y ahí se queda la cosa. La situación crítica, cuando el problema se hace más grande, cuando ese chico eso lo vive como una agresión, como una amenaza, me estás quitando, y ahí entra un problema que afortunadamente es el mínimo, pero para el profesor que lo vive es muy desagradable. Luego está el tema también de las grabaciones. Si yo me doy la espalda, de acoso al profesor. Claro, si yo me doy la espalda porque voy a dar clase y me están grabando, eso ha sucedido. O me subo a poner algo que sea descolocado. Cada uno, cuando nos metemos en el aula, estamos en nuestro entorno y muchas veces no es que te olvides que seas el profesor, pero estás haciendo más cosas que dar clases, solucionando algo, me quito. Entonces, claro, una imagen sacada de contexto para un profesor también es su intimidad, ¿no? Se saca de contexto y luego pues se difunde a través de las redes sociales o, bueno, otras situaciones. Bueno, yo entiendo, y conociendo los problemas que durante estos años han ido ocurriendo sobre grabaciones, sobre la creación de grupos sociales que se transmiten imágenes inadecuadas, siempre ha tenido que intervenir toda la sociedad, desde menores hasta los padres, todos los alumnos, por supuesto la Comisión de Convivencia, pero el hecho es que eso es inevitable, eso, digamos, de alguna manera quiere decir que la sociedad está aquí, en los centros, y con eso tenemos que convivir. Regularlo, yo creo que los centros no tienen la capacidad. Los centros tienen, digamos, formas, normas para intentar evitar que eso suceda, y cuando sucede, tener otras herramientas, como puede ser la consejería, tener un servicio adecuado, o como pueden ser otras instituciones, jurídicas en este caso menores, para que nos ayuden en cómo resolver esas cuestiones. Pero que existan, van a existir, es inevitable. Nosotros hacemos un vídeo todos los años, lo transmitimos en Navidad, lo transmitimos a toda la sociedad. No le podemos decir a los niños no grabes, porque es evidente que le tienes que decir qué tienes que grabar y cómo lo tienes que hacer. Otra cuestión es cuando surjan los problemas, pues que intervenga la Comisión de Convivencia, que intervenga menores o quien proceda. Y desde luego los padres ahí tienen muchísimo que decir. Los padres tienen mucho que decir, igual también vendría bien más escuelas de padres. No compliquemos las cosas. Quiero decir que la sociedad ya está, entiendo, sobresaturada de cursos. Bueno, para poner sobre la mesa, para que los padres a veces no somos bueno, partícipes, ¿no? del día a día, de todo lo que pasa dentro de las aulas, de todos los problemas que se puedan llegar a generar, igual también conviene, ¿no? Enseñarnos a nosotros al uso responsable de los teléfonos, a saber en qué están, cómo están usando los teléfonos móviles nuestros hijos, el tipo de aplicaciones, bueno, quiero decir, acompañarlos, no dar la espalda a esto. Y colaborar, sobre todo. Yo creo que la clave es que las familias colaboren con los centros, porque el objetivo es el mismo, y son los chavales que tenemos en el aula. Yo creo además que todos los centros educativos, a través de sus documentos institucionales, los proyectos educativos, las programaciones generales, concretan muy bien el uso de qué se va a hacer con los centros. Además de todo eso, está claro que el problema no solo en los centros educativos, es un problema, o no problema, es una realidad, como apuntabas, extendida, ¿no? Hoy pasa cualquier cosa en la calle y hay 50 personas grabando con un dispositivo móvil. También tenemos otros apoyos. La ley, por ejemplo, de protección de datos ha venido a apoyar y a plantear algunas situaciones. Tenemos incluso alguna guía elaborada por la Agencia Nacional de Protección de Datos aplicada a los centros educativos, donde plantea qué uso, cómo se debe hacer el uso, qué cuestiones pueden ser grabables, cuáles no, para quién sí y para quién no, y a partir de ahí establecer también los centros sus medidas concretas. Luego tenemos otra realidad también, y es que los jóvenes no solo utilizan el móvil dentro del aula, sino el uso que se hace fuera del aula. Las redes sociales, al final, constituyen un medio de comunicación actual entre los jóvenes, y eso indudablemente tiene que estar en el aula. O sea, a nadie se nos ocurre hoy por hoy un profesor poniendo unas transparencias, como pasaba en nuestra época. El uso de las pizarras digitales, de los libros de textos digitales, es una realidad, es un medio de comunicación, y es un medio de comunicación que ha facilitado también mucho por parte de la Administración Educativa el contacto con los padres, aplicaciones donde se les avisa de faltas de asistencias, la comunicación de las notas.
Al final todo eso se hace a través de dispositivos móviles y yo creo que lo que tenemos que es adaptarnos y aprender a hacer un uso responsable, que yo creo que es lo fundamental. Claro, la duda es cómo reducir los riesgos, ¿no?, y convertirlos en oportunidades. Yo pienso que estamos en una buena línea. Cuando la sociedad se plantea estas situaciones de qué es lo que tiene que hacer, si regularlo, prohibirlo, o en definitiva por dónde tiene que ir, y también el hecho de hablar sobre ello, pues estamos trabajando en la formación del uso de los móviles por parte, en este caso, de los más jóvenes, porque sí que es verdad también que aquí en los centros educativos en general se utiliza mucho para informar a los padres, se utiliza mucho también a veces pues para decirles su hijo está en clase, porque a veces también lo demandan, pues se les envía un mensaje o un correo electrónico. Los medios de comunicación no podemos olvidar que son una herramienta que es útil, hemos creado para que sea útil y por lo tanto lo que procede aquí es formar al alumno cuando tienen estas edades para que el día de mañana a su vez formen a los hijos que tengan e hijas y la sociedad funcione desde la formación hasta el final la prohibición, que creo que es una palabra muy fea. Claro, estaba pensando yo qué dirían los alumnos, ¿no?, si les dijéramos si se debe o no prohibir el uso de los móviles. Posiblemente dirían que no, ¿no? Efectivamente, el uso responsable es lo más importante. Muchísimas gracias a los tres por haber participado en este debate. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más asuntos. No sé si se imaginan cuánto dinero se gastaron los partidos políticos las pasadas elecciones autonómicas. La factura entre las tres formaciones políticas que tienen representación en el Parlamento Autonómico asciende a 1,3 millones de euros. Las cifras las ha dado a conocer esta semana el Consejo de Cuentas. El gasto electoral se redujo un 36% en la cita autonómica del 26 de mayo. Ninguno de los partidos agotó el tope máximo de gasto, aunque el mayor descenso se produjo en el balance del Partido Popular, que apenas utilizó un 30% de lo que podía haber destinado a la campaña. Además, Izquierda Unida tuvo que devolver el adelanto para gastos de campaña al no obtener representación parlamentaria. Según el Consejo de Cuentas, todos se han ajustado a la norma, aunque ha detectado algunos errores formales, sobre todo en el caso de Por Ávila. Debo dar cuenta de todas las incidencias de las distintas cuentas electorales, pero no tiene mayor trascendencia, es decir, no tiene mayor trascendencia salvo una incidencia producida en la formación política Por Ávila, que la lleva a una reducción de 43,93 euros de la subvención a percibir. El informe del Consejo avala la transparencia y la legalidad de los gastos de campaña en Castilla y León. Salimos airosamente prácticamente todos los partidos, ¿no? Recomienda ajustes a las formaciones para evitar futuros errores formales, como por ejemplo que paguen sus facturas dentro del plazo de 90 días que marca la ley o que abonen todos los gastos desde las cuentas bancarias destinadas a la campaña electoral. Además, reclama una reforma de la ley electoral para que detalle la documentación y los gastos electorales, que regule los microcréditos y marque sanciones si no se cumple. He analizado las recomendaciones de hace 4 años y en relación a los microcréditos, a los gastos electorales en relación con las nuevas tecnologías, se reiteran, se repiten 4 años después, y que espero y deseo que cuando haya unos nuevos comicios electorales autonómicos, pues algunas de esas recomendaciones ya se hayan podido abordar. Amilibia también reclama que el gasto se reduzca al mínimo indispensable y que los partidos sean austeros, un guante que recogen los grupos. Que no estamos siendo, pero creo de esta manera también lo tenemos que reflejar de la manera en la ley. No hay que limitar en la ley lo que ya estamos haciendo, pero en todo caso creo que una reforma de la ley electoral de Castilla y León, y quiero ponerlo de manifiesto, se debe hacer con el máximo consenso posible. Apoyamos la necesidad de definir con detalles los gastos electorales regulados, ya que la falta de concreción acerca de cuáles son los gastos electorales puede derivar en un exceso de gasto. En estos momentos, la comunidad abona a los partidos que logran representación en las Cortes 10.205 euros por cada escaño obtenido en las urnas y 40 céntimos por cada voto. La comisión que va a analizar el reparto de fondos a los medios de comunicación se va a ceñir al periodo 2014-2019, una decisión que no ha gustado nada al Partido Socialista ni a Podemos. Y otra comisión, la de las eólicas, ha determinado que el próximo 24 de enero va a ser la fecha tope para solicitar documentación.
Hasta el 24 de enero tendrán de plazo los grupos para pedir documentación en la Comisión de Investigación de las Eólicas. Así lo acordaban esta semana, confirmando que pedirán documentos que no se pudieron obtener en la pasada legislatura. Por ejemplo, los cronogramas de adjudicación, tramitación de los parques, desde que se solicitaban hasta que finalmente eran adjudicados. La justicia está investigando esta cuestión y el informe de Hacienda no llega por eso. La situación no ha cambiado, con lo cual no sabemos. La petición se volverá a realizar. Un tiempo que también quieren aprovechar para actualizar el fondo documental que ya se tiene para evitar duplicidades. Hemos pedido a los servicios jurídicos de la Cámara, a los letrados, que nos hagan llegar a todos los grupos parlamentarios la documentación que ya obre en la propia Cámara. La Junta contará con un mes de plazo para enviar los documentos. Después se dará el segundo gran paso. Hemos puesto encima de la mesa la fecha del 2 de marzo, la solicitud de comparecientes. Que llega antes la documentación, pues tendremos una comisión antes. Y en la comisión que investiga los planes de medios se estudiarán las subvenciones de entre 2014 y 2019, algo que los grupos de la oposición han criticado y que Ciudadanos lo justifica al entender que es el periodo en el que se ha desarrollado el plan. Hasta el 27 de enero podrán pedir documentación y después se plantearán las comparecencias, que tendrán calendario de 6 meses. PSOE y Podemos reclaman un periodo de comparecencias más amplio y desde el PP defienden que se podría ampliar si la comisión lo considera necesario. Y las Cortes han renovado su colaboración con la Asociación de Prensa de Valladolid para celebrar el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes. Serán 2.000 euros los que aportará la institución autonómica para impulsar la 24ª edición de este reconocimiento. Una cuantía que se ha mantenido durante los últimos 5 años. Entre los galardonados están Isaías Lafuente, Iñaki Gabilondo y la periodista Mar Abad en esta última edición. Este galardón, que está a punto de cumplir un cuarto de siglo, es uno de los galardones más prestigiosos de todo el panorama periodístico español y que promueve, como todos ustedes saben, el buen uso de nuestra lengua castellana. El premio se entregará el martes que viene, el día 21 a las 7. En el Teatro Zorrilla. Lo recogerá Mar Abad, que es una periodista almeriense, por un trabajo que ha publicado en la revista Archiletras, que se titula El lenguaje impaciente, cada vez más corto, cada vez más rápido. Pues hasta aquí la actualidad parlamentaria de la semana. Ya saben, volvemos el próximo jueves con más información. Adiós.